Muy buenas noches, sean Buenas todos noches. bienvenidos a este grupo focal. Mi nombre es Angie Daniela Martínez Andrade, soy estudiante del programa de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y estoy llevando a cabo un estudio para conocer la percepción que tienen las personas frente a la llegada de los migrantes a nuestro país. El estudio consiste en participar en un pequeño grupo de cierta cantidad de personas y se les realizarán 5 preguntas, entre todos contestarán. Se les tomará aproximadamente 30 minutos, 2 horas y el proceso será estrictamente confidencial. No tienen necesidad de dar sus nombres. La participación o no participación en el estudio no afecta la nota. Y pues la participación es voluntaria, usted tiene derecho de retirar el consentimiento para la participación en cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá ninguna compensación por participar. Los resultados grupales estarán disponibles si así desea solicitarlos. Si tiene alguna pregunta sobre este estudio, se puede comunicar conmigo a mi correo o al correo de mi tutora. Al finalizar, si lo necesitan, me lo piden. Ya vamos a llevar a cabo las preguntas. Cada quien puede responder libremente. La idea es conocer qué percepción tiene cada uno de ustedes frente a la llegada de los migrantes a nuestro país. Bueno, ¿usted considera que la llegada de migrantes al país es un desafío para las comunidades? Sí, claro, muy grande, porque aumenta la capacidad de todo, de alimento, de la demanda laboral, hay muchísima más gente para que ya vienen de otra cultura además, otras formas, y claro, es un desafío, porque ellos están acostumbrados a otro estilo de vida, y llegar a nuestra cultura siempre demanda un gran desafío de que se puedan acomodar o poder adaptar la cultura de ellos o la sociedad de otro país a nuestro país, claro. También considero que es un desafío como quiera que al recibir migrantes en Colombia genera que el Estado tenga que asumir unas responsabilidades que muchas veces no está en la condición de asumir, y también las mismas comunidades no están preparadas para recibir migrantes, sean venezolanos o sean de algún otro país. Como quiera que nosotros hemos sufrido una crisis de violencia, la cual ha generado desplazamientos y hay mucha vulnerabilidad. Entonces el país no ha podido resolver la situación de orden público y tiene un peso adicional. Hablando de Estado y hablando referente a las mismas comunidades, pues las comunidades sienten una amenaza para su estabilidad al momento de tener que compartir su barrio, la generación de ingresos. El migrante llega con necesidades económicas que tiene que suplir de alguna manera y su oferta está por debajo de los precios reales en el mercado de Colombia. Y eso genera que los colombianos como tal se van afectados. Entonces, ¿qué genera? Que haya esa reacción por las comunidades, que es la xenofobia, ¿sí? Ese ataque contra las comunidades que están llegando por el país. Ok, muchas gracias. Bueno, yo también sí quiero aportar algo con respecto a lo que dice del desafío, y creo que, bueno, ya varios años atrás, Colombia y las diferentes ciudades pues, de nuestro país se han enfrentado a ese desafío de la llegada de inmigrantes, ya sea de Venezuela, de Haití, de los que recorren el país. Y como decía también aquí la compañera, pues muchas personas se ven vulnerables porque ha sido muy difícil para muchas personas conseguir trabajo, buscar para suplir sus necesidades, y viene una nueva población también con necesidades, buscando ayuda, y resulta que van a enfrentarse también con las mismas personas del país, pero ellos vienen con una mano de obra mucho más barata,
¿cierto? Porque pues como sea hay que subsistir. Y entonces pues vemos que al final muchas personas aún en medio de nuestra sociedad pues se ven en un choque con el mismo inmigrante. Pues ¿por qué? Pues porque hay una mano de obra muy barata y los demás se van quedando sin, sin esa oportunidad de poder trabajar. Otra de las cosas también es la parte de la salud, y muchos han hablado acerca de eso, bueno, los recursos que habían para la salud, para la población, pues entonces también hay que repartirlas con el inmigrante. Sabemos que pues, hay la necesidad, ellos la tienen, pero digamos Colombia no estaba preparado para esos desafíos tan grandes. Pues ¿por qué? Pues porque todavía no había suplido las necesidades que habían aquí en el país, de mucha gente que es vulnerable, de mucha gente que tiene necesidad para suplir sobre todo una necesidad tan grande, y no de una población pequeña, sino de, bueno, han hablado que más de 1 millón o no sé, tal vez 2 millones de migrantes son los que no solo han pasado por el país, sino que se han quedado, ¿cierto? Entonces sí es un desafío bastante grande. Bueno, la otra pregunta es, ¿cómo se siente usted al ver migrantes en las calles? A veces uno se siente un poco inseguro porque a veces estas personas, como no consiguen trabajo, entonces se dedican a robar o delinquir. Entonces siempre hay un poco de inseguridad en ese aspecto. Son sentimientos encontrados, porque está por un lado lo que está diciendo aquí mi esposo, la inseguridad que genera algunos casos, algunos migrantes, pero también en el caso personal, el ver en la calle una familia con niños con necesidad de suplir alimento, hogar, una cobertura, y no poder brindarles eso, entonces generan también compasión y entonces son sentimientos bastante encontrados, la verdad. Sí, así como lo dice la compañera, generan mucha compasión y como una impotencia de uno no poderles ayudar porque la población infantil es bastante numerosa. Entonces sí, o sea, se siente uno más que todo es un sentimiento de mucha compasión, porque no todos, o sea, generan un problema como de inseguridad, y eso hay muchas personas también que en su momento pues aportan al país y son honradas y todo, entonces son sentimientos bastante difíciles. Yo quiero aportar algo también con esa pregunta, porque sí genera pues tristeza de ver nuestra sociedad, y no solamente en Colombia, sino la manera de cómo tuvieron que salir estas personas. Seguramente no salieron porque quisieran, sino porque fueron obligadas por la misma situación, ¿cierto? Situación de sobrevivir por una familia, por un ideal, buscando un sueño, y lo que le genera a uno es tristeza de ver una familia con sus hijos, como lo expresaban, buscando cómo salir adelante. Muchos tal vez se pueden quedar aquí en el país, pero muchos van haciendo un recorrido tal vez a los Estados Unidos, a México, a otros lugares, pero hay una sensación de tristeza, y también le mueve el corazón a uno de querer como ayudar, ¿sí? Ayudar. Yo entiendo también que para algunas personas le genera incomodidad, de pronto temor, porque de pronto algunas personas en esta situación de migrantes, por no conseguir trabajo, por no conseguir para sus necesidades, pues se meten a hacer otras cosas que no son, y bueno, para ninguno es un misterio saber de que algunos se han metido a grupos, a ejercer también la delincuencia, y hay temor para algunas comunidades. Lógicamente, insisto, no es así de todos, porque hay muchos que han venido a aportar aquí a la sociedad, hay personas que están muy bien ubicadas, que están aportando para el crecimiento del país, pero lo que le genera es tristeza de ver cómo un país que no ha sido responsable de poderles sostener para que ellos puedan estar de nuevo en su lugar.
yo creería que la mayoría de ellos, y con algunos que yo he podido conversar y hablar, su deseo es regresarse, pero que esté su país bien, ¿cierto? Porque allí están todas las cosas que han dejado. A mí también me genera tristeza porque podemos ver que como por malas decisiones o ilusiones que pueden brindar políticamente un presidente, vemos como un país tan próspero y tan rico como fue en su momento Venezuela, como por medio de una sola persona, de un grupo al mando, de tomar malas decisiones, o como la falta de conocimiento, de sabiduría o de educación de los estratos bajos, cómo los encierran en una ilusión falsa que puede vender un presidente o alguien que se postula a la presidencia, enseñándoles que les puede cambiar el mundo, o vendiendo el voto, o cambiando su destino, su futuro, por comida o por bultos de cemento, como se ve acá, como por tejas, y como vemos como es el resultado de eso a futuro. Es triste porque Colombia por lo menos puede que no esté lejos de eso. En Colombia la problemática es muy similar políticamente, y eso nos lleva como a ver un espejo de lo que puede llegar a ser nuestro país si no somos como muy sabios en elegir por quién podemos votar para que pueda administrar nuestro país. Entonces sí es como mucha tristeza y mucha imaginación, porque de hecho con Venezuela compartimos hasta los colores de la bandera, somos muy hermanos muy cercanos de ellos. En un momento, hace muchos años, Colombia se beneficiaba, gran parte se beneficiaba de Colombia a nivel comercial y a nivel económico. Muchas personas iban allá a comprar y a trabajar y fueron de gran ayuda. Y ver cómo se derrumba un momento por un grupo de personas, cómo un grupo de personas en el poder pueden destruir todo un país entero, familias enteras, hogares enteros, y hacerlos huir y esparcirlos por todo el planeta, porque están en muchos países, realmente han llegado hasta la China, y es increíble ver cómo con las ganas de salir adelante y de subsistir, hacen lo que sea por sacar a sus familias adelante. Entonces más o menos es como lo que me da a mí cuando veo a esas familias en la calle. Bueno, frente a esta pregunta, considero que podría decir que los sentimientos que cada uno expresa los he experimentado, porque se experimenta miedo frente a las actuaciones de algunas personas migrantes venezolanas. Se representa también en algunos momentos tener uno compasión, ver la situación en la que ellos están enfrentando, y me genera preocupación por lo que decía el compañero referente al tema que nosotros estamos experimentando, ese sistema de gobierno, ¿sí? Ese sistema de gobierno que se ha replicado en Latinoamérica y que no nació de la noche a la mañana. Un sistema de gobierno que ha venido tomando países latinoamericanos bajo una ideología y un pensamiento de igualdad, que es muy diferente a la equidad, y que la igualdad que ellos buscan jamás se va a conseguir, porque es que nosotros todos no somos iguales. Las necesidades no son iguales, los sueños no son iguales, todo, hasta nuestra forma de alcanzarlo, conseguir las cosas no son iguales, y en la búsqueda de la igualdad ese sistema de gobierno está destruyendo los países. Y más que el sistema de gobierno, termina siendo unos intereses muy personales de codicia y avaricia, que ha generado ese daño a nuestro hermano país Venezuela, y que lo veo con preocupación, porque nosotros estamos experimentando ese sistema de gobierno que es una réplica luego de la caída del muro de Berlín. Entonces, que ver migrantes en Venezuela, es decir, podremos estar nosotros en algún momento en esa misma situación o peor, porque nosotros no somos Venezuela, nosotros no manejamos el petróleo que ellos manejaron, no hemos tenido la misma oportunidad que ellos han tenido, y genera una gran preocupación. También sabemos que hay aporte de otros países y de otros medios para poder sostener las necesidades que ellos tienen, pero es insuficiente, ¿sí? El migrante que se está generando hoy de Venezuela hacia Colombia, los recursos son insuficientes, y ahora Colombia está sacando migrantes a otro país y estamos viendo la misma necesidad.
en la misma dificultad y en el mismo, quizás nosotros no hemos migrado, pero otros que han migrado han tenido que vivir lo que hoy los venezolanos están viviendo. Entonces, no hay ni siquiera una cultura para atacar esa homofobia que está haciendo tanto daño a los venezolanos migrantes aquí en Colombia como los colombianos fuera del país. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas sobre los migrantes venezolanos que trabajan o han trabajado en su comunidad? Nosotros hemos experimentado, hemos tenido vecinos, en nuestro caso en un colegio como docentes, tuvimos una compañera docente, su trabajo eficaz, su trabajo muy eficiente, muy responsable, excelente, de buen testimonio. También donde residíamos tenemos unos vecinos y fueron también muy serviciales. Sabemos de varios docentes que trabajan y hacen su labor muy bien en el caso que hemos conocido, la verdad, en esta comunidad. Bueno, nosotros también tuvimos empleados algunas personas en su momento y el testimonio fue excelente, están muy honrados, unas personas que colaboraron muchísimo, que pues por el hecho de la pandemia pues tocó prescindir de sus servicios, pero la experiencia fue muy bonita, y de hecho pues hoy día las personitas han progresado y todo pues por esa parte tan bonita que ellos tienen de ser. He experimentado las dos caras de la moneda. He tenido compañeros de trabajo muy competentes, he conocido personas muy competentes, muy valiosas, de todos los estratos. He conocido varias personas muy queridas, muy culturales, muy llenas de educación. Han desarrollado sus profesiones acá en el país, hasta negocios han tenido, han dado empleo, han sacado sus emprendimientos adelante con la cultura de comida de allá de Venezuela, que de hecho es muy rica. Y han dejado huella muy bonita, pero también la otra cara de la moneda que se ha vivido y conocido es muy demasiado dura y muy cruda, diría yo, hasta la muerte, hasta llegar a contratar muchachos, gente muy buena, y a llegar al extremo, no sé si pueda decir, no sé si se puede decir con crudeza, pero han llegado a atentar contra la vida de las personas de una forma muy cruda, y muchas personas, y he podido conocer las dos caras de moneda. Han aparecido al otro día, amanece y ya no está el negocio. Tristemente y lamentablemente han asesinado a muchas personas que les han dado la mano. De una manera, los asesinatos han sido de manera que muy pocas veces y algunas veces yo creo que no se ha visto acá en el país ni siquiera. Y a gente que les había dado la mano, les había abierto la puerta de su casa, les había dado de comer, les había pasado hasta lo que ellos tenían. Habían instalado sus familias, sus niños. Otras personas se les habían llevado el producido, el dinero. Muy triste realmente. Las dos caras de la moneda las puede conocer. ¿Qué sería? Que pienso que deberían regular un poco más eso, que deberían regularlo a nivel que solo pudieran tener trabajo los que estuvieran como capacitados o inscritos en un programa que alguien los regule, porque a raíz de ser migrantes tienen unas leyes que los acobijan para bien y otras para mal, y deberían capacitarlos, deberían como tenerlos regulados, que se implementaran el pasaporte, los documentos de trabajo para saber los paraderos, porque por eso te digo, la cara de la moneda mala era que al otro día pues no sabían dónde buscarlos y los cogían saliendo de frontera y habían asesinado familias enteras, se habían llevado lo que gente les había abierto la puerta,
y con lo que muchos años de la vida habían trabajado y habían conseguido por tener un buen corazón y recibirlos, se les habían llevado todo, se les había derrumbado la vida por pensar en sus hijos y nadie sabía dónde, porque pues no son migrantes, no tenemos documentos, no tenemos, nadie sabía direcciones, pero aún así les daban la mano. Y fue muy feo, fue una temporada muy dura. Somos el primer país donde todo el mundo pasó y donde hubo una temporada muy y demasiado fuerte de violencia, donde se dispararon las noticias, donde se disparó las autoridades, donde todo el mundo empezó como a temer, porque fue muy duro y bueno, eso para mí pienso que deberían como regularlo, igual capacitarlo. Hay gente muy amable, hay gente que es que aporta muchísimo a este país y gente muy valiosa también. Ya como de manera un poco más para aportar acerca de esta pregunta, sí, yo he tenido la experiencia también, yo creo que cada uno ha tenido la experiencia de ver el trabajo de muchos de los inmigrantes, ya sea del lugar donde vengan. En especial, pues nosotros creo que nos hemos enfocado mucho en el caso de los venezolanos porque es la gran cantidad de inmigrantes que han pasado por acá, aunque para nadie es un misterio que vienen inmigrantes de muchos lugares, hasta chinos han pasado por acá, ¿cierto? Ecuatorianos, de muchos lugares, haitianos, muchos de muchos lugares. Pero al final podemos ver que hay muchos de estos personas inmigrantes que han trabajado y han trabajado muy bien aquí. Tuve en el apartamento personas que saben cosas de construcción, de pinturas y lo hacen muy bien. Y al principio pues uno pues teme entrar en su casa, pero el colombiano también es muy confiado. Y uno por esa misma confianza pues le da y pues la verdad con la experiencia que he tenido, personas que trabajan y lo hacen muy bien y que cualquier peso que puedan ganar aquí es para enviarlo directamente a sus familias en Venezuela, así que bien por eso. Conozco también personas en la universidad que siguen trabajando, que se les ha abierto puertas, se han quedado y hacen una labor estupenda, muy buena, ¿sí? Como el caso que dice el compañero, también uno escucha así de tanta gente también que ha hecho mucha maldad y bueno, para ninguno es un misterio estas cosas. Bueno, ¿cómo afecta la presencia de los migrantes a la economía local? No, pues yo creo que como lo decíamos al principio, afecta a la economía, pues en el sentido de que, bueno, que muchas personas andan buscando, andan buscando trabajo, o por ejemplo en el lugar donde nos encontramos, o en las diferentes ciudades hay problemas también de muchas personas buscando empleo, y pues como hay una mano de obra en realidad pues barata, ¿cierto? Entonces pues es más fácil contratar a aquel que tal vez por unos pocos pesos pues hace esa misma labor. Entonces, con lo que le pagan al colombiano, pues pueden utilizar, digamos así, pagarle a dos o a tres que hagan esta labor. Entonces, claro, la persona queda pues, sin opciones, el que es, digamos, del país queda sin opciones y esto afecta mucho la economía. ¿Sí? Tanto como ellos también han aportado mucho a la economía por su conocimiento, por aquellos que tienen una carrera y aquí han ejercido también, han hecho empresa, porque también hemos conocido de emigrantes que han hecho empresa aquí y han aportado también para que colombianos trabajen en las empresas de ellos. Pero yo creo que la mayoría es ver cómo el inmigrante busca la forma de subsistir aquí y vienen a entrar a competir con también el colombiano que busca cómo subsistir. Y entonces, bueno, ¿quién prima aquí? Pues el que se ofrece a menor precio, ¿cierto? Entonces, pues esa es la manera de ver esta parte. Sí, yo pienso que afecta para bien y para no tan bien, por lo mismo que decía el compañero, porque pueden tener emprendimientos, ¿cierto? A un menor precio. Pueden vender cosas, se vuelven vendedores ambulantes porque necesitan vivir del diario, la gran mayoría lo vive. Entonces empiezan a afectar la economía de modo que muchas personas empiezan no a comprar en los locales y que pagan impuestos y arriendos y cámara de comercio, DIAN, todo lo que paga un negocio de un local a comprar en la calle, ¿ves? A vender en la calle, el que pasa, el que te lleva hasta la puerta.
mototaxismo es algo muy común que se da en ellos. Entonces se afecta bastante de una forma muy dura el transporte, por lo menos, porque algo que ellos tienen la facilidad de llegar a trabajar, por lo menos aquí, no sé si eso se maneja en otros países, es el transporte informal, es el mototaxismo, y eso se ha prestado para muchas otras cosas que ha afectado muy mal, muy golpeado la economía, porque muchos negocios han cerrado a raíz de que han llegado a cometer actos ilícitos y hacer un montón de cosas. Y otras personas han llegado a traer sus productos de Venezuela, su comida. Y como decía el compañero, le han dado trabajo hasta colombianos. Otros han podido hacer su empresa legal, se han implantado legal, pagando impuestos, haciendo las cosas legales, se han acobijado, de hecho, han hecho las cosas también que solo hemos podido conocer los que son venezolanos porque tienen un acento diferente, pero parecen parte de la familia. Lo han hecho tan legal y tan bien que han podido traer gente de Venezuela y todo su equipo de trabajo han sido venezolanos y han sido aceptados bien por la sociedad porque han entrado de una forma a la sociedad pues bien, como se debe, con respeto, haciendo las cosas legalmente. Entonces pienso que por las dos partes ha afectado la economía para bien y para no tan bien. Ok, ¿qué medidas crees que podrían mejorar la integración de los migrantes en nuestra comunidad? Yo pienso que el estudio, yo pienso que la capacitación, yo pienso que la educación ante todo, al ver que aunque somos países que tenemos varias cosas en común, tenemos culturas muy diferentes y principios muy diferentes y formas muy diferentes de crianza, ¿ves? Las normas y las ¿cómo llamamos? Leyes políticas que acobijan a los vivientes de cada país son muy diferentes, ¿ves? Entonces yo pensaría que deberían como educar las personas, hacer como charlas, como brigadas de acompañamiento, de inducción a un país nuevo, porque vienen con costumbres, con pensamientos, con normas, quizás exigiendo regalías y otras cosas que en este país no existe, porque ni siquiera los locales o los nativos, el país ha podido ayudar, porque como decía nuestra compañera, nosotros vemos migrantes, pero la situación que los migrantes de otros países están viviendo aquí en Colombia, lo están viviendo nuestros hermanos colombianos en otros países. Entonces, si hoy hablamos de migrantes venezolanos, todo lo que nos causa ver migrantes venezolanos acá en este país, económicamente, socialmente, culturalmente, es lo que nuestros hermanos colombianos están viviendo en Estados Unidos, en Japón, en Italia, en Francia, en Chile, en Argentina. O sea, para nadie es un secreto que nosotros también estamos migrando, nuestras familias han migrado también allá. Entonces yo pienso que sería como brigadas de cultura, de educación, como más apoyo del gobierno, como más oportunidades de trabajo, como igualdad de condiciones, pero siempre la mano del trabajo, siempre la mano de la educación, del respeto, no de pasar por encima de las personas, porque antes de llegar ellos acá, ya hay personas acá, que no solamente sean ellos los que tienen necesidad, sino que hay una necesidad mutua de empezar a que rija un bien común, un bien corporativo y no un bien único para ellos, ¿ves? Que es muy importante que deberían hacerlo. Yo pienso que eso viene, la iniciativa debería tomarla los dos gobiernos, no solamente el gobierno de Colombia donde ellos vienen, sino deberían intervenir los dos gobiernos de qué forma pueden apoyar o crear un plan de choque en cuanto a los migrantes, en cuanto a capacitación, a salud, a estudio, para que puedan evolucionar y puedan salir adelante en sus vidas. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Cada una de sus participaciones es muy importante para este estudio. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Amén.